Muy bien. Buenas noches de nuevo. Un gusto de estar con todos ustedes otra vez. Y quiero especialmente saludar a los hermanos que son no de Concepción. Hay muchos hermanos que están esta noche conectados a la reunión de la Asamblea en Concepción y muchos de ellos no son de Concepción y han estado siguiendo las reuniones por un buen tiempo. Sé que hay hermanos que están en México, en Estados Unidos, a ver si logro distinguir, en Atlanta. Estoy viendo que hay hermanos de Atlanta, de Houston, y New Jersey, y la República Independiente de Talca también veo, entre otras notables urbes del mundo. Así que un saludo para todos ustedes, gracias por tomar el tiempo para conectarse y tratar de aprender juntos, ¿verdad? Tratar de compartir la escritura, ir a través del texto bíblico y tratar de obtener para nosotros el mayor provecho posible. Un abrazo para todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Sofonías. Sofonías, dentro de los libros quizás menos conocidos, junto con Nahum, Habacuc, no son libros conocidos, pero espero que después de esta serie podamos tener un mayor aprecio por estos libros tan pequeños, pero tan relevantes. Y no solamente relevantes, sino que también desde un punto de vista teológico encajan muy bien con los temas que se desarrollan en el Antiguo Testamento y el resto de la Escritura. El resto de la Escritura. Ok, vamos a leer, vamos a compartir la pantalla. Nosotros tuvimos nuestra última reunión el día jueves, así que eso es muy bueno. Significa que todos tienen su mente muy sofonizada, ¿verdad? Y no va a ser necesario hacer tanto resumen. Oh, el día jueves estuvimos haciendo bastante hincapié. Bueno, básicamente dedicamos la reunión a un solo versículo, al versículo 3 del capítulo 2 de Sofonías. Un versículo muy importante. Decíamos la reunión anterior que desde un punto de vista literario, ¿verdad? Los libros de la Biblia son composiciones literarias y desde ese punto de vista tienen una estructura. Y eso es importante porque la estructura ayuda a encontrar el significado. La estructura ayuda a ver cuáles son los puntos o las áreas o las microestructuras que el escritor quiere enfatizar o que a veces quiere distinguir o que a veces quiere conectar con otras estructuras dentro del libro. Y el versículo 1 al 3 correspondería a lo que es el centro del libro de Sofonías. O sea, desde un punto de vista literario, ahí es donde está el centro del libro. Y generalmente el centro literario también, el centro literario de una obra literaria bíblica es también donde va a estar el énfasis teológico, el énfasis espiritual. Y el versículo 1 al 3 son versículos que, por una parte, habla, se dirige a una nación que ha perdido su afecto, su pasión por Dios. Se le advierte a que lo haga antes que venga el día de Yahvé, que es uno de los temas principales de Sofonías. Y el versículo que enfatizamos fue el versículo 3, buscad a Yahvé, todos los humildes de la tierra, todos los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. Estas son palabras que se dirigen a Judá. Judá está, en este periodo, está bajo el reinado de
Josías. Probablemente el rey Josías lleve poco tiempo en el trono. Sabemos que el rey Josías fue un buen rey que implementó muchas reformas llamadas religiosas para la nación de Israel que tuvieron un buen efecto, y sin embargo el Señor determinó no remover el juicio que iba a caer sobre Judá. Ese juicio que iba a caer sobre Judá va a ser la invasión de Babilonia. Vimos con el profeta Nahum que Asiria ha caído. Esto significó un tiempo de libertad para Judá, para celebrar sus fiestas, pero eso no fue suficiente y el Señor va a enviar a un ejército como es Babilonia y va a ser llevado al exilio. Esto es lo que el profeta llama aquí también el día de Yahvé. El versículo 4 en adelante vamos a entrar a otra sección. Es una sección que está, es una sección que llega hasta el final del capítulo, conocida como juicio contra las naciones vecinas de Israel. Hay 4 naciones aquí que son el Señor se dirige a estas 4 naciones. En algunos casos se dan las razones de por qué, en otros casos no es tan claro por qué, pero hoy día el énfasis es tratar de ver esta sección hasta el final del capítulo 2. No vamos a ir a través de todos los detalles, pero quizás la pregunta más importante sería es por qué hay una sección como esta en el libro de Sofonías. Especialmente cuando vemos que la sección, esta nueva sección, comienza con esta palabrita ¿por qué? ¿Okay? ¿Por qué? Solamente si me pueden confirmar que están viendo el texto, ¿lo pueden ver el texto bíblico? ¿Sí lo ven? Ya, muy bien. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Yahvé es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Yahvé los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab. Aquí vamos a la segunda nación, ¿verdad? La primera nación es Filistea. Ahora el oráculo va contra otra nación, 2 naciones que muchas veces se tratan como una, Moab y Amón. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahvé de los ejércitos. Terrible será Yahvé contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. El versículo 12 es la tercera nación
que es que recibe esta palabra del profeta, solamente el versículo 12. Y luego el 13, la cuarta nación, que es nuestra conocida Asiria. Y extenderé su mano sobre el norte, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en secal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. El versículo, me perdí. Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Bien, que el Señor bendiga su palabra, ya se ha orado y damos gracias y doy gracias al Señor por esa oración que es tan importante, ¿verdad? Rogar al Señor que nos ayude a entender, a explicar este pasaje y poder aplicarlo a nuestra vida también. No es muy claro por qué Sofonías, o hay ideas, digamos, hay pistas de por qué estos oráculos están incluidos aquí, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver eso hoy. Pero no es el único lugar donde hay juicios contra otras naciones. Ustedes si leen el profeta Isaías o el profeta Jeremías o el profeta Ezequiel van a encontrar que hay oráculos, que hay mensajes en contra de otras naciones. Y de hecho, en el grupo llamado los 12, ¿verdad? Los 12 profetas, conocido como los profetas menores, todos incluyen alguna clase de oráculo en contra de las naciones, o incluso algunas están en su casi totalidad dirigidas a otras naciones, como el libro de Abdías o como el libro de Nahum. El único libro de los 12 que no incluye otras naciones en cuanto a juicio es el profeta Oseas. El profeta Amós, de hecho, comienza, el profeta Amós, ¿verdad? Comienza con juicio contra las naciones, y hay 7 naciones, si no me equivoco, o ciudades, ¿verdad? Damasco, Gaza, que Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab y Judá y finalmente Israel. Así que no es algo infrecuente en la literatura profética que Dios se dirija a las naciones, Dios va a tratar con las naciones. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente al pecado y a la maldad de las naciones. Ahora, si ustedes se fijaron en la lectura, aquí hay cuatro naciones. En el caso de Amón y Moab, están tratadas como una sola. Y creo que una de las razones por las cuales se incluyen estas 4 naciones es porque abarca todas las naciones que rodean a Israel. Las primeras 2, una está al este, una está al oeste, ¿verdad? Filistea está hacia el oeste de Israel, y el caso de Amón y de Moab están hacia el este. Etiopía, que se menciona aquí, que en el idioma original es Cus o Cush, está hacia el sur, por ahí por Egipto, casi más al sur, corresponde a lo que hoy día sería Sudán, parte de Etiopía, Sudán, y Asiria está al norte. Así que hay 4 regiones, 4 naciones o 4 zonas geográficas que abarcan, por decirlo de una manera, toda la tierra, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Esto es importante, primero, porque aunque Dios está hablando a Judá específicamente,
eso no quiere decir que Dios va a dejar sin tratar con las otras naciones. Aunque, desde un punto de vista del pacto, es mucho más responsable que las otras naciones, porque las otras naciones no tienen un pacto con el Señor como Judá lo tiene. Ellos conocen al Señor no como las otras naciones le conocen, por lo tanto son más responsables, pero eso no quiere decir que sean inocentes o que queden sin juicio. La primera nación es Filistea. Y se mencionan 4 ciudades de las más importantes: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. La primera y la cuarta están interesante que están puestas. Gaza y Ecrón hacen un juego de palabras. La primera y la última ciudad hacen un juego de palabras por sonido en la lengua original. Entonces, Gaza es Aza, y el texto hebreo dice Duvá. Aza, Gaza, desamparada. El verbo Azav es el mismo que se ocupa en el Salmo 22, ¿verdad? Salmo que el Señor cita en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. En Azav, el verbo es desamparar. Aquí se habla de que Gaza será desamparada y que Ecrón será desarraigada. Hay un juego de palabras ahí también muy similar. Ecrón, especialmente el sonido de la K y la R, Ecrón, Teaker. Hay un juego de palabras entonces en la primera y la última línea de la primera ciudad y la cuarta ciudad. Son las 4 ciudades más grandes. Hay una quinta ciudad muy grande que es Gat, pero Gat ya no está. Desde el punto de vista histórico ya no está. Y no se dice exactamente la razón por la cual el Señor va a juzgar a Filistea. Lo que sí dice es que estas 4 ciudades serán desamparadas, serán destruidas. Ascalón será asolada, Asdod será saqueada en pleno día. El texto hebreo es muy oscuro aquí. Los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto al significado específico de esa frase. Literalmente es mediodía. Algunos piensan que el hecho de ser mediodía se refiere a que Asdod será saqueada en un momento en que no lo espera. Al mediodía es cuando hacía más calor, es cuando cesaba los trabajos por un momento para descansar, tomar la siesta, y entonces era un tiempo, una hora del día en que una ciudad era más vulnerable. Algunos piensan que esa es la hora, el tiempo en el cual ellos fueron atacados. El versículo 5 abre con esta conocida expresión que hemos visto ya hoy: hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Los cereteos son los mismos filisteos. Aquí también hay varias maneras en que se refieren a ellos: cereteos, Canaán, filisteos. Interesante que la palabra filisteo no se nota mucho en se nota un poquito más los filisteos, Pelishtim, y el Pelishtim es de donde viene la palabra Palestina. Así que es justamente esa área de Canaán. Aquí se les llama también cereteos, probablemente evocando sus orígenes. Los filisteos eran un pueblo marítimo, era un pueblo de mar. Es posible que hayan llegado, los arqueólogos coinciden en que ellos llegaron probablemente de la isla de Creta. De ahí el vocablo similar, cereteos, ¿verdad? Aunque tampoco se nota mucho en español, ¿verdad? Cereteo, pero en el idioma original hay una mayor cercanía a la palabra Creta. Aunque quizás más importante que eso es que el nombre cereteo en hebreo es keritim, y esa raíz, CRT, karat, es un verbo importante aquí esa raíz importante aquí en Sofonía, es una raíz que significa cortar o a veces eliminar, matar.
Y es un vocablo que también se ocupa con la idea de pacto, ¿verdad? Se habla de cortar un pacto, karat berit. Bueno, todo esto es muy relevante, todo esto es muy importante. Acuérdense que los que están escuchando este mensaje lo están escuchando, más que leyendo. Lo que estoy tratando de decir es que es más un mensaje que está pensado en decirse, pronunciarse, porque es una cultura que no es tan lectora, ¿ok? Bueno, aquí continúa el oráculo, son varios versículos. Dice, te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores. Esto habla de cómo va a cambiar la geografía, ¿verdad? De Filistea, donde, ¿verdad? Una costa, donde había más énfasis en, obviamente, en embarcación y todo eso, en la vida marítima. Sin embargo, serían convertidos en praderas para pastores, corrales para ovejas. Interesante esta figura del pastar, de las ovejas, de alguna manera prevalece en esta sección de juicio contra las naciones. Vamos a hablar de eso más adelante. Será aquel lugar, dice el versículo 7, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, ahí está la idea, ¿verdad? De las ovejas otra vez. Praderas para pastores, corrales de ovejas, pero ahora en el 7 se habla de que lo que quede, ¿verdad? Esa zona de Filistea que Dios va a juzgar, va a quedar para el remanente de la casa de Judá. Aunque Sofonías es un mensaje que emite juicio contra Judá, también es un libro que habla de promesa y de restauración, especialmente para el remanente. ¿Quién es el remanente? Bueno, el remanente son los humildes. Este es el remanente, lo que vimos en el versículo 3. Buscad a Yahvé, los humildes de la tierra. Los humildes son los que buscan al Señor, son los que confían en el Señor. Y de hecho, hacia el final del libro, ¿verdad? Me parece que esto no lo mencioné, pero en el versículo 13, cuando el profeta mira hacia adelante, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Vamos a ver estos versículos más adelante, ¿verdad? Pero no, es algo importante en el libro de Sofonías, el tema recurrente e importante que se enfatice el remanente de la casa de Judá, el remanente que Dios tiene en mente, es un remanente que se caracteriza por ser humilde. Ya hablamos bastante de eso el día jueves. El remanente es un pueblo humilde, es un pueblo, dijimos que humildad en la Biblia y especialmente en la clase de humildad que Dios espera ver en su pueblo, no es una falsa humildad, no es una negación de la personalidad de una persona o de sus capacidades, más bien tiene que ver con alguien que renuncia a confiar en sí mismo o confiar en cualquier otra cosa aparte del Señor. El humilde en la Escritura es aquel que aún no de esas capacidades, una fuente de sentido de superioridad o de autosuficiencia. Y eso es lo que Dios rechaza. Otro tema que es muy prominente en la sección que estamos viendo hoy, algo que Dios condena, ¿verdad? La soberbia, la arrogancia, es algo que Dios condena. En el versículo dice, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Interesante esto que se diga aquí. Una de las cosas que Dios le había dicho al pueblo de Israel es que cuando ellos entraran, esto especialmente en el libro de Deuteronomio, el Señor les hablaba y les decía que ellos habrían de vivir en casas que ellos no construyeron. Y aquí justamente ya hemos visto en el capítulo 1, cuando Dios abre este juicio contra Judá, en el versículo 12 del capítulo 1 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré. Ponga atención a esa palabra ahí.
hago un paréntesis aquí, el vocablo castigaré, el verbo hebreo, es el mismo verbo que se traduce visitar en el versículo 7, ¿okay? Que lo estamos viendo ahora. Ese verbo que aparece aquí, capítulo 1 y versículo 12, castigar y castigaré, ese verbo castigar, el verbo hebreo pakad, es el verbo que se traduce visitar, ¿okay? Visitar. Y castigaré a los hombres, dice el versículo 12, que reposan tranquilos como el vino, etcétera, los que dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Esto es lo que Dios está diciendo contra Judá en capítulo 1. Edificarán casas, mas no las habitarán. Edificarán casas, mas no las habitarán. El mensaje contra Judá, contra ese pueblo que ha olvidado al Señor, ese pueblo que ha perdido su pasión por el Señor, ese pueblo que, como dice el versículo 2 del capítulo 3, es un pueblo que no escuchó la voz del Señor, que no recibió la corrección del Señor, ni confió en Yahvé, ni se acercó a su Dios. El capítulo 1, versículo 6, es un pueblo que se aparta de ir en pos de Yahvé, es un pueblo que no busca a Yahvé ni le consultan. Ese pueblo es el pueblo que va a sufrir el día de Yahvé. ¿Quiénes serán preservados? Probablemente, posiblemente, muchos de ellos lo fueron, o sea, los humildes de la tierra fueron preservados, no sabemos si todos, pero el que pecó abiertamente contra el Señor, el que abandonó al Señor, ¿verdad? Edificaron casas, mas no las habitarán. Ahora el Señor en el versículo 2 y el versículo 7 revierte eso para los que son parte del remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, dormirán en las casas de Ascalón. El remanente de Judá recibe la promesa de que tendrán tiempo de paz y un lugar donde vivir, casas que ellos no edificaron. Ascalón, en las casas de Ascalón. ¿Por qué? Porque Yahvé su Dios los visitará. Y ahí está nuestro verbo, pakad, que se traduce también visitar. Y esto es lo que tiene este verbo importante en el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios visita ya sea para juzgar o visita para bendecir, ¿ok? O para ayudar. Y aquí el mismo verbo que se ocupó antes para hablar de Dios castigando a un pueblo soberbio, su propio pueblo, ahora habla de un Dios, Yahvé, su Dios, el Dios del remanente, que los visitará y que levantará su cautiverio. Dios no olvida sus promesas, Dios es fiel a sus promesas. Dios no va a olvidar al remanente fiel. Dios no va a olvidar, se acuerda de los humildes, se acuerda de los que confían en Él. Y esto es una verdad que atraviesa toda la Biblia. En el Nuevo Testamento lo encontramos en la forma de Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Simplemente para terminar la idea de este verbo, visitar en sofonía. Es el verbo, ¿verdad? Es el mismo verbo que aparece en el libro de Ruth, en el capítulo 1, cuando se dice que Noemí estaba trabajando en los campos de Moab y que escuchó, estando en los campos de Moab, que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Es el mismo verbo. Nos pasamos a la segunda nación, Moab, Amón, estas dos naciones, y aquí sí que hay una condena, o más bien aquí se da una razón por la cual ellos están siendo condenados, es que ellos insultaron al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. En la NBI dice, he oído los insultos de Moab y las burlas de los amonitas. El verbo yo he oído, de alguna manera, hace eco de lo que encontramos en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios oyó o vio la aflicción de su pueblo.
Dios no es indiferente, ¿se da cuenta? Acuérdese que una de las cosas que condena al Señor a Judá es que piensan que Dios es un Dios que no se involucra. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el capítulo 1 y hablábamos de que estaban esos que decían, Yahvé no hará ni bien ni hará mal. Es un Dios que no interviene, es un Dios que da lo mismo porque realmente es un Dios que indeterminante. Sin embargo, el versículo 8, el Señor en su juicio contra Moab y Amón dice que Él ha oído. Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que oye. Interesante porque los resultados de estos insultos, ¿verdad? Es que deshonran a mi pueblo. Deshonran a mi pueblo. Deshonrar al pueblo del Señor equivale a deshonrar al Señor mismo. En traer afrenta, en traer vergüenza, y eso no, Dios no lo va a aceptar. Y dice, y engrandecieron su territorio. Por tanto, dice el versículo 9, vivo yo, dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Una expresión muy notable en el Antiguo Testamento, no muy común aquí en Sofonías, Yahvé de los ejércitos, muy común en el libro de Ageo, Zacarías y por supuesto el libro de Malaquías. Aparece una y otra vez esa expresión Jehová de los ejércitos, Yahvé, Tsebaot, Yahvé de los ejércitos. En griego es el Kurios Pantocrator, el Señor Todopoderoso. Esa es la idea de la expresión. Y dice que el Señor habla ahora, dice, por tanto vivo yo, una especie de juramento que el Señor hace por sí mismo, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. Otra vez la expresión, el remanente de mi pueblo. El remanente de mi pueblo los heredará. Dios no se olvida, Dios escucha y Dios actúa. En este caso es el remanente de su pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón es que el versículo, hay otra razón aquí, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahvé de los ejércitos, contra el pueblo de Yahvé de los ejércitos. No es cualquier pueblo, ¿verdad? Sí, es un pueblo que ha pecado contra el Señor, es un pueblo que ha abandonado al Señor, ha quedado permanente, pequeño, humilde, pobre, pero Dios no olvida a su pueblo, sigue siendo su pueblo y Dios va a intervenir. Y Dios lo que está castigando es la soberbia, otra vez, y esto otra vez nos deja nos deja conectados con parte del tema que va tratando aquí, que tienen en común quizás con estas otras naciones, esta idea de la arrogancia, de la autosuficiencia, del sentirse intocable porque confían en sus propios recursos. En el versículo 10 dice, esto vendrá por su soberbia. El versículo 10 dice, terrible será Yahvé contra ellos. El verbo será es un verbo que es agregado, no hay verbo aquí, es una cláusula sin verbo, es una cláusula sin verbo, de tal manera que uno podría hacer así. El vocablo terrible también es importante, se puede traducir como temible, ¿ya? Temible es Yahvé contra ellos. Se traduce como futuro, porque, claro, va a ocurrir seguramente en un tiempo más adelante, pero no hay verbo aquí. Y el verbo terrible, como decía, es el verbo que se ocupa para hablar también de temor o miedo. Verbo ya. Temible, terrible será Yahvé contra ellos, porque destruirá a los dioses de la tierra. Vamos a hablar de esto un poquito al final, cuando
cerremos esta sección, la importancia de los dioses de la tierra. Antes de hablar de esta frase, que es muy importante en Sofonías, desde sus lugares se inclinarán a él, a él todas las tierras de las naciones, uno no entiende muy bien por qué causó tanta sorpresa a los creyentes de la iglesia primitiva, por qué les causó tanta sorpresa que los gentiles llegaran a ser parte del pueblo de Dios, porque ya el Antiguo Testamento hablaba quizás no lo asociaron con la iglesia, no lo sé, pero ya el Antiguo Testamento hablaba de que otras naciones iban a adorar también al Señor. Y este es uno de los versículos que habla de esto. Dios destruirá a los dioses de esas naciones y desde sus lugares, desde sus tierras, algo que Naamán hizo, ¿verdad? Los que recuerdan la historia de Naamán, él adora a Yahvé estando lejos de Jerusalén, y se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Amón y Moab. Bueno, Amón y Moab eran medios parientes de Israel. Amón y Moab eran los nombres de los nietos de Lot. Amón y Moab eran los nombres de los nietos de Lot. Lot trata de escapar de Sodoma y Gomorra, lo logra, su esposa muere en el intento y sus hijas tienen relación sexual con él, le emborrachan para poder hacerlo y poder tener de esa manera descendencia. El resultado fue Moab y Amón. Llegaron a ser, no fueron enemigos declarados contra Israel, pero sí causaron muchos problemas. Dios había, de alguna manera, los preservó y evitó que estos pueblos fueran destruidos por estar conectados con Abraham, pero ahora llegó el tiempo. Así que la conexión con Sodoma y Gomorra es muy notable. No es por nada que se ocupa la conexión de Sodoma y Gomorra. Moab y Amón son los hijos que nacen de la escapada de Sodoma y Gomorra. Por decirlo de una manera, esos hijos, Moab y Amón, logran escapar del juicio de Sodoma y Gomorra, pero ahora ya no será posible que ellos escapen. Es más, van a sufrir el mismo castigo, la misma suerte que sufrieron esas dos ciudades. Que curiosamente el libro de Ezequiel dice que el pecado de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 16 de Ezequiel y en el versículo 49, dice, vivo yo, dice 48, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Este es un oráculo dirigido a Jerusalén, a Judá. Y aquí el versículo dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El tema es otro aquí, ¿verdad? En Ezequiel, aunque está relacionado, porque también el profeta está hablando en contra de Judá y Jerusalén. Y noten ustedes que el pecado que menciona el profeta Ezequiel aquí es soberbia, hebreo, soberbia, arrogancia, orgullo. Y el Señor lo que condena aquí de Amón y Moab en el libro de Sofonías es exactamente lo mismo. Esto le vendrá por su soberbia. Su soberbia. La soberbia se entiende como aquella actitud de la persona que rehúsa reconocer que ha hecho mal, que rehúsa reconocer que ha ofendido a otro, que rehúsa que rehúsa autodenominarse como alguien que necesita la ayuda de otros, es no querer reconocer sus errores, ese orgullo y arrogancia se engrandecieron contra el pueblo de Yahvé de los ejércitos. Bueno, el Señor lanza un oráculo también contra Amón y Moab.
que terminaron desapareciendo. Y el remanente heredó lo que quedó de ellos. El versículo 12, un versículo muy cortito, pero es aquí Etiopía, juicio contra Cus, dice la NBI, porque esa es realmente la palabra aquí, ¿verdad? Cushim, Cus, también ustedes, cusitas, serán atravesados por mi espada. Lo más relevante aquí quizás sea la expresión mi espada. Esto es al sur, un poquito más al sur de Egipto. Esta era una región muy, muy importante, muy poderosa, militarmente hablando. Sin embargo, ellos también son incluidos en este juicio, que no nos da muchos detalles. En los últimos versículos de la sección, en los minutos que nos quedan, dice que el Señor extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria. El mensaje de Sofonías es posible que esté muy cerquita, cronológicamente hablando, de cuando está dando también su mensaje. Ahora, como ustedes están especialistas en estos profetas, ¿verdad? No tengo que explicar mucho de Asiria. Así que extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y sequedal como un desierto. Otra vez la idea de rebaños, ¿verdad? Rebaño, aunque está mucho más lejos, ¿verdad? Filistea y Amón, hice una mezcla entre Amón y Moab. Amón y Moab y Filistea son vecinos de Israel, están muy cerca, están al lado. Mientras que Cus está mucho más lejos, al sur, más allá de Egipto, y Asiria está mucho más al norte, incluso noreste. Esas naciones están bastante más distantes. Israel o Judá va a tomar más provecho de la tierra del este y del oeste. Pero aquí también se habla de cómo la tierra de Asiria va a quedar desierta. La ciudad de Nínive va a ser destruida, va a terminar convirtiéndose en un sequedal como un desierto. Hay un historiador o escritor llamado Xenofón que se dice que cuando visitó las ruinas o cuando anduvo en el área donde estaba Siria o Nínive en el año 400 antes de nuestra era, no encontró nada. No encontró nada. Bueno, ya hemos aprendido bastante de Asiria. El pelícano, creo que aquí el erizo me parece que es un pájaro también. No puse tanta atención aquí a estos detalles. Pero el 14, la NBI dice: se tenderán en medio de ella los rebaños, todos los animales del campo, pasarán la noche sobre sus columnas, tanto el pelícano como la garza. Es decir, la ciudad va a quedar en ruina, va a quedar abandonada, los animales van a convertirlos en sus guaridas. La belleza de la ciudad va a deteriorarse porque su enmaderamiento, dice al final del versículo 14, será el enmaderamiento de cedro será descubierto. Va a ir perdiéndose el revestimiento que le daba la belleza, el toque final a las columnas y a la belleza arquitectónica de los asirios. Versículo 15 dice: esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Otra vez, la quiere en su corazón, yo y no más. Muy interesante esta expresión que dice yo y no más. Es una expresión que se ocupa también en el libro de Isaías, en el capítulo 47, pero hablando de Babilonia, en el versículo 8 se compara con una mujer, igual que Nínive, cuando vimos el libro de Nahum. Oye, pues ahora esto, dice el versículo 8 de Isaías 47, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, el mismo verbo confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. La misma idea aparece aquí en este mismo capítulo, en el versículo 10, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia me engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esa clase
arrogancia y soberbia en la que Dios está castigando también aquí en Sofonías. Es esa autosuficiencia, es ponerse en el lugar de Dios. Esta es una frase que compite, realmente no compite, pero que desafía, esa es más bien la expresión, desafía a Dios mismo. Porque es Dios quien dice también, por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 45, capítulo 5, ¿verdad? El Señor habla de Él como que Él es y fuera de mí no hay quien salve. Hay solo un Dios, hay solo uno que puede decir yo soy y fuera de mí no hay quien salve. Pero Babilonia, en las palabras de Isaías y aquí en nuestro pasaje del libro de Sofonías, la ciudad de Nínive, es una ciudad que está confiada. ¿Por qué está confiada? Porque dice yo y no más. Está confiada. Confía en sus riquezas, confía en sus recursos. Lo vimos en el libro de Nahum. Confía en sus capacidades, confía en sus recursos. Confía en sus recursos. Como dice el profeta, sin embargo, ¿cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ellas se burlará, a ella se burlará y sacudirá su mano. Es muy interesante cómo esta sección va a conectar con lo que viene con la idea de confianza. Esta es una ciudad, Nínive, una ciudad que es enjuiciada por su soberbia, porque confía en sí misma, en sus recursos, en sus capacidades, en sus dioses. Se siente única, no hay nadie más como ella, y eso es algo que Judá está haciendo también. Capítulo 3, versículo 1, se habla de Jerusalén como una ciudad contaminada y opresora que no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahvé. No confió en Yahvé. Pero eso lo veremos en la próxima reunión. Estas 4 naciones, entonces, hay varias, por lo menos, un par de cosas que decir. Primero, que Dios va a enjuiciar a las naciones. Las naciones son responsables también. Lo segundo es que Dios, el Dios de Israel, no es un Dios que esté limitado por los límites geográficos. La creencia de la época, la creencia del mundo antiguo, era que los dioses tenían poder local, es decir, tenían poder y fuerza e influencia solo en ciertas áreas. Pero una y otra vez, los profetas, y la Biblia entera, pero los profetas dicen que Yahvé no es como los otros dioses. Es más, el profeta ha dicho que el Señor va a destruir a los dioses en el oráculo, ¿verdad? Que va contra Moab y contra Amón. En el versículo 11 habla de cómo Él va a destruir a todos los dioses de la tierra. La importancia de este pasaje, entonces, otra cosa importante de este pasaje es que hace énfasis en la soberanía de Yahvé, en la soberanía del Señor. No está limitado por las fronteras, no está limitado su capacidad, por supuesto, no está limitada por la supuesta influencia de otros dioses. Dios dirá, yo soy y no hay nadie más. Por tanto, que alguien diga, yo soy y nadie más, es grave pecado contra Dios. Pero esto es muy importante para nuestros días también porque vivimos en una sociedad que es muy soberbia. Vivimos en una sociedad que es muy arrogante. Naciones, ya sea colectiva o individual, sean naciones, lo que una nación busca, muchas veces, ¿verdad? Cuando una nación lo que busca es ser una nación poderosa, ser autosuficiente, no depender de nadie, aunque hoy día lo global hace que existan tratados y esas cosas, pero las naciones son tremendamente, y mientras más grande la nación y mientras más rica la nación, más se distancian de Dios. Y ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, una nación, una zona geográfica que fue cuna, ¿verdad? Fue cuna del cristianismo, de la expansión del cristianismo, luego de la reforma, y sin embargo ahora países donde venían reformadores, ¿verdad?
países como Holanda, Erasmo de Rotterdam, o Alemania, u otros países, cada vez están poniendo a Dios más y más afuera. Naciones arrogantes. Lo que está pasando con nuestro país, en Chile también, una nación que quiere sacar a Dios de todo. Lo va a sacar de la Constitución, luego lo va a sacar del himno nacional, me imagino. Una sociedad que quiere ser independiente, una nación que dice no necesitamos a Dios. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos los avances científicos, no necesitamos a Dios. Pero aún nosotros, en términos más individuales, podemos a veces ser también arrogantes y autosuficientes. Pero el pueblo de Dios debe caracterizarse por ser humilde. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Ahora, eso no es fácil. Vivir como creyente en una sociedad como esta hoy día se está haciendo cada vez más difícil. Es una sociedad que no busca ser humilde. La sociedad en que vivimos no busca ni promueve la humildad. Para nada. Todo lo contrario. Bueno, espero que lo que hemos visto hoy día pueda ayudarnos a recordar que nuestro Dios es un Dios soberano, que Él tiene control, que Él va a juzgar la arrogancia y la soberbia de las naciones y de las personas, y que debemos recordar, seguir viviendo nuestra vida cristiana de la manera en que Dios espera de su pueblo, un pueblo humilde, un pueblo que le busca y un pueblo que confía en Él. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres el Dios creador, soberano, absoluto soberano de todo este mundo y de todo este universo. Solo eres tú y nadie más aparte de ti. Pero vivimos en una sociedad que dice nosotros y nadie más. Padre, qué contraste. Y obviamente lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos es agradarte a ti, honrarte a ti, buscarte a ti, confiar en ti, reconocer que si es que tenemos capacidades, las tenemos porque tú nos las has dado y queremos usarlas para ti y para el bien de tu pueblo. Bendice el mensaje que hemos compartido esta noche del libro de Sofonías, que pueda traer a nuestra mente y corazón un poderoso recordatorio acerca de tu grandeza, de tu infinita capacidad, de que eres tú y nadie más, y que confiar en algo, en alguien fuera de ti, es afrentar tu santo nombre. Padre, gracias que somos tu pueblo, pero como tu pueblo queremos ser sensibles a tu voluntad y reproducir el carácter que tú esperas ver en nosotros. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.